Queridas hermanas y hermanos, doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que han venido de diferentes comunidades para presenciar la toma de posesión de este servidor en esta arquidiócesis de Barquisimeto. Gracias por tan bello gesto. Doy gracias a Dios porque nos convoca en torno a este altar en el que se hará presente el cuerpo y la sangre de Cristo. Doy gracias a Dios por la palabra que se ha proclamado, siempre fuente de vida que sana y transforma nuestra existencia. En este contexto, el Evangelio nos recuerda un acontecimiento único en la vida de quienes habían puesto la confianza en aquel que postó todo por quienes no tenían nada. Los discípulos que se dirigían a Emaús llevaban el rostro triste. Su caminar era errante. Habían perdido la esperanza. Pero el Maestro del amor no los abandona. Camina junto a ellos. Con paciencia les explica las Escrituras que se referían a Él. Los interroga y se detiene a compartir con ellos. Así actúa el Señor, con serenidad, sin prisa. Él ama, confía, comprende, perdona. No abandona. A pesar de nuestra terquedad, nos espera siempre. Hermanas y hermanos, hay 5 elementos que quisiera subrayar en este Evangelio que se ha proclamado. En primer lugar, el discipulado. ¿Qué significa ser discípulo? El discípulo es un hombre libre porque permanece en el Señor. Así se expresaba el Papa Francisco durante la Eucaristía celebrada en la Casa Santa Marta el 1 de abril del año 2020. El discípulo se identifica con la palabra de Dios, hace de ella su específica identidad. El discípulo es también aquel que siente amor por el otro. El discípulo no puede decir que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, porque sería un mentiroso. El discípulo siempre debe estar disponible, atento, vigilante y en espera. Un discípulo es un seguidor, aquel que es capaz de adherirse a las enseñanzas de su maestro. El discipulado requiere una vida totalmente entregada. El que no renuncia a todo lo que tiene no podrá ser discípulo mío. No todos los seguidores de Jesús fueron capaces de asumir el compromiso. El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Quien decida seguir al Señor debe estar dispuesto a dejarlo todo, poner su confianza en Él y no olvidar que todos llevamos los reflejos de la gloria del Señor sobre nuestro rostro descubierto, cada día con mayor resplandor, y nos vamos transformando en imagen suya por ser esta la obra del Señor. De esta manera un discípulo dedica su vida a Cristo, acepta el llamado y va donde el Señor lo envía. El discípulo hace de Cristo su prioridad y vive como corresponde. Se involucra y trabaja para que otros también lleguen a formar parte de los discípulos del Señor. Un verdadero discípulo es obediente, cree y guarda los mandamientos. San Pablo nos describe en otras palabras lo que significa ser un discípulo. He sido crucificado con Cristo y ahora no vivo yo, es
Es Cristo quien vive en mí. Lo que vivo en mi carne, lo vivo con la fe. Ahí tengo al Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. En segundo lugar, quiero resaltar la palabra de Dios. La palabra de Dios te toca el corazón y te cambia la vida. Y les interpretó lo que se decía de él en todas las Escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Si queremos transformar las situaciones incómodas, debemos aferrarnos a la palabra de Dios que salva. El maestro de la vida despertó el entusiasmo de los discípulos. Nunca, jamás, ningún ser humano ha sido capaz de sacudir tanto los fundamentos más sólidos de la ciencia y de las instituciones humanas como Jesucristo. Sus discursos chocan contra los conceptos fundamentales de la medicina, la psiquiatría, la física y la sociología. Para nadie es un secreto que estamos viviendo una época de cambios inesperados. Es urgente tomar la Sagrada Escritura, leerla e interpretarla, contemplarla y ponerla en práctica. La humanidad ha ingresado en una nueva era en la que el poderío tecnológico nos pone en una encrucijada. Somos los herederos de los siglos de enormes olas de cambio. El motor a vapor, el ferrocarril, el telégrafo, la electricidad, el automóvil, el avión, las industrias químicas, la medicina moderna, la informática y más recientemente la revolución digital, la robótica, las biotecnologías y las nanotecnologías. Es justo alegrarse ante estos avances y entusiasmarse frente a las amplias posibilidades que nos abren estas constantes novedades, porque la ciencia y la tecnología son un maravilloso producto de la creatividad humana donada por Dios. La palabra de Dios nos ha sido dada para adherirnos a ella con nuestra vida. A través de la palabra nos hacemos mensajeros y testigos de Dios. El mundo está sediento de la palabra, no entiende, no escucha, perdió el rumbo. Si no fuera por la palabra, San Antonio de Padua no hubiera dejado todo por el Señor. San Agustín no hubiera curado su corazón. Santa Teresa del Niño Jesús no hubiera descubierto su vocación. Leyendo las cartas de San Pablo, San Francisco de Asís, que después de haber rezado, leyó en el Evangelio que Jesús enviaba a los discípulos a predicar y exclamó: esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo busco, esto es lo que en lo más íntimo del corazón anhelo poner en práctica. Sin la palabra de Dios, la vida pierde sentido, pierde encanto. La palabra de Dios está ahí esperando. Necesitamos estar atentos, abrir el oído, configurarla con nuestra vida. No podemos dejarnos abrumar por el miedo y las inseguridades. Es necesario darle importancia, custodiarla, hacerla oración. Solo a través de la oración se establece un diálogo ameno entre Dios y el ser humano. Así como los discípulos dejaron todo para seguir al Señor, también nosotros debemos dejar nuestra zona de confort, nuestros malos hábitos y liberarnos de las ataduras del pasado. La palabra hace madurar en la verdad y en la caridad. Quédate con nosotros. Ya está cayendo la tarde y se termina el día. De este modo los discípulos, camino a Emaús, renuevan su corazón.
lo purifican de la hipocresía y lo llenan de esperanza. Qué importante sería preguntarnos, queridos hermanos, ¿leo cada día la palabra de Dios para orientarme en el camino de la vida? ¿Me estoy configurando con ella? ¿La estoy haciendo vida en mi vida? ¿Conozco el texto evangélico? ¿Lo estoy poniendo en práctica? En tercer lugar, quiero resaltar el tema de la Eucaristía. El Catecismo de la Iglesia Católica dice acerca de la Eucaristía: la Eucaristía es el memorial de la Pascua de Cristo, la actualización y la ofrenda sacramental de su único sacrificio. En la liturgia de la Iglesia, que es su cuerpo, en todas las plegarias eucarísticas encontramos, tras las palabras de la institución, una oración llamada anágnesis o memorial. A través de la Eucaristía, Cristo está presente en medio de nosotros para nutrirnos, consolarnos y sostenernos en el camino, como lo hizo con los discípulos que se dirigían a Emaús. En el pan y en el vino Dios se hace presente. Y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Con un gesto humilde de donación, Jesús nos da el sacramento, se da a sí mismo, enseñándonos que el verdadero sentido de la vida está en el servicio desinteresado. En la Eucaristía el débil encuentra la fortaleza. A pesar del desánimo y la desesperanza, el Señor Jesús acepta la invitación, se queda con ellos, como lo hace con todos nosotros después de la consagración. El Señor nos conoce bien, conoce nuestros problemas y debilidades. Él responde siempre con misericordia, da la vida por el pecador. Cada vez que recibimos el pan de vida, Jesús viene a dar un nuevo sentido a nuestras fragilidades, porque la Eucaristía no es el premio de los santos, sino el pan de los pecadores, como ha dicho el Papa Francisco. En este momento se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. El Señor nos cura con amor, nos da el valor de mirar con el corazón aquello que no podemos mirar con nuestros ojos. La Eucaristía tiene que ser el centro de nuestras vidas. Sin la Eucaristía la fe se debilita, la vida cristiana se muere. En la Eucaristía celebramos el misterio pascual de Cristo. De este modo participamos de su victoria sobre el pecado y la muerte. Necesitamos pedir al Señor que venga sobre nosotros, que nos despierte y haga arder nuestro corazón. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Jesús es el pan de vida. El que se acerca a Él nunca más tendrá hambre, y el que cree en Él nunca más tendrá sed. De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunido a los 11 y a los de su grupo. Esto le dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. La experiencia del encuentro con el resucitado nos conduce al cuarto elemento que quiero resaltar, y este tiene que ver con el anuncio. La experiencia de Dios cambia nuestra existencia. Por esta razón los discípulos se pusieron en camino a Jerusalén, entusiasmados. Ya no eran los mismos. Necesitaban encontrarse con los demás,
compartir la alegría que sentían y animarlos a no perder la esperanza. La resurrección de Jesús cambió sus vidas por completo y para siempre. Este acontecimiento les enseñó que en las fallas y lágrimas se talla la sabiduría. Aprendieron a contemplar las cosas sencillas y a navegar en las aguas de los sentimientos. Dejaron de sentir miedo, cultivaron el arte de superar los momentos más difíciles de la vida. El Maestro inolvidable les enseñó que los débiles juzgan y desisten, mientras los fuertes comprenden y tienen esperanza. A pesar de sus imperfecciones, decepciones, frustraciones y pérdidas, nunca se dieron por vencidos. Dios es el artesano del espíritu y del alma humana, por eso no hay que tener miedo. Es el hoy que espera un mañana, al final que espera un nuevo comienzo, el instante que se proyecta más allá de los límites del tiempo, pues suya es la grandeza, la fuerza, la magnificencia, la duración y la gloria, pues suyo es cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuya, oh Señor, es la realeza, tú estás por encima de todo. Te acompañan la gloria y la riqueza. Tú eres dueño de todo. En tu mano está el poder y la fortaleza. En tu mano la que todo lo engrandece y a todo da consistencia. Es necesario que el anuncio suceda en el Espíritu Santo para comunicar a Dios. No basta la alegre credibilidad del testimonio, la universalidad del anuncio y la actualidad del mensaje. Sin el Espíritu Santo, todo celo es vano y falsamente apostólico. Sería solo nuestro y no traería fruto. De la experiencia del anuncio surge el compromiso de la evangelización. Los discípulos, al reconocer al Señor, salieron a anunciarlo. Podríamos decir que a partir de ese momento se convierten en evangelizadores, misioneros, colaboradores del Señor, impulsados por la fuerza de su Espíritu. Dios inspira y provoca, orienta y acompaña. La iniciativa siempre es de Dios, pues Él nos amó primero. De modo que el que planta no es algo, ni tampoco el que riega, sino Dios que hace crecer. La convicción y la alegría que fortaleció a los discípulos al regresar a Jerusalén debe ayudarnos en medio de las exigencias y desafíos de la sociedad actual a construir una iglesia sinodal, donde todos escuchemos al Espíritu Santo. El quinto elemento que quiero resaltar es el de la comunión. Pues sus proyectos no son los míos y mis caminos no son los mismos de ustedes, dice Yahvé. Todos nosotros hacemos vida en una comunidad de creyentes que se reúne para rezar y compartir las enseñanzas del Evangelio. Los discípulos camino a Emaús caminaban invadidos por la duda y bajo la tentación del desánimo, pero Cristo les ayudó a recuperar la fe. La comunidad cristiana se hace caminando juntos. En medio de ella experimentamos realidades diversas. Esta es la riqueza de la iglesia. En la comunidad hay diversidad de carismas que deben estar al servicio de todos, sin excluir a nadie, porque la iglesia es un cuerpo compuesto de muchos miembros, todos sirviéndose mutuamente y todos animados por el mismo amor, el de Cristo. Vivir en comunidad significa vivir la comunión.
Solo a través de esta comunión se logra llevar a Jesús al mundo. La comunidad no se hace con unos pocos, todos son necesarios e importantes. En la comunidad de creyentes no puede faltar la fraternidad, la solidaridad, el respeto, la compañía, la alegría y el amor. Este camino de comunión se hace en comunidad, en la parroquia, en las pequeñas comunidades cristianas, en los centros culturales y sociales, en los espacios donde nos encontramos y conocemos. Ahí, en esa realidad distinta para cada uno, descubrimos que todos tenemos algo que aportar. En la comunidad se debe brindar atención a los más necesitados, a los ancianos, a los que no tienen techo y no tienen pan. Se deben acompañar a los esposos, a los novios, a la familia, a los jóvenes y a los niños, a los grupos de apostolado, a las distintas pastorales y a todos aquellos que de una u otra manera desean brindar un servicio desinteresado en la Iglesia. Queridas hermanas y hermanos, el mundo carece de servidores. Las sociedades necesitan personas que posean ideas innovadoras, capaces de motivar y enriquecer nuestra inteligencia. La sociedad del siglo XXI necesita artistas que tengan ideas nuevas y brillantes. Hay mucho espectáculo en los films, pero no en el terreno de la realidad. Estamos tan atareados con el tener y hacer que no logramos disfrutar de la vida. Qué misterio es estar vivos. Ojalá y nunca perdamos la capacidad de preguntarnos sobre los fenómenos de la existencia. Hoy, queridos hermanos, estoy feliz de asumir este servicio que me encomienda el Santo Padre, el Papa Francisco, a quien agradezco por depositar en mí su confianza. Quisiera además recordar y elevar una oración por quienes me antecedieron en esta prestigiosa arquidiócesis. A los obispos, Monseñor Víctor Díez Navarrete, Monseñor Gregorio Rodríguez y Obregón, Monseñor Águedo Felipe Alvarado Liscano y Monseñor Enrique María Dubó Moreno. A los arzobispos Críspulo Benítez, Tulio Manuel Chiribella y Antonio López Castillo, quien me ordenó hace 25 años y hoy lo sucedo en esta sede arzobispal. Aprovecho la ocasión para agradecer también a Monseñor José Luis Azuaje por el pastoreo de esta iglesia como obispo auxiliar, hoy arzobispo de Maracaibo, a Monseñor Víctor Hugo y a Monseñor Osvaldo Araque, quienes estuvieron como administradores apostólicos de esta arquidiócesis. Que el Señor les premie siempre. No cabe duda de que gracias al esfuerzo y oración y constancia de estos pastores, el Evangelio que celebramos y compartimos hoy se esparció en esta tierra bendita. Mi gratitud se orienta a su eminencia el cardenal Baltasar Enríquez Porras Cardoso, arzobispo emérito de Caracas, y a su eminencia cardenal Diego Padrón, arzobispo emérito de Cumaná. Al excelentísimo Monseñor Alberto Ortega, nuncio apostólico en Venezuela de su santidad el Papa Francisco. Al excelentísimo Monseñor Jesús González de Zárate, arzobispo electo de Valencia, que hoy no puede estar aquí, y presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana. Al excelentísimo Monseñor Raúl Bior Castillo, arzobispo electo de Caracas. Estos dos hermanos, junto a este servidor, fuimos electos arzobispos a las arquidiócesis ya mencionadas el 28 de junio.
Gracias, queridos hermanos en el episcopado, por estar con nosotros en esta solemne celebración. Sé del esfuerzo que supone estar aquí. A los hermanos sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, venidos de otras diócesis, y luego, cómo dejar sin mencionar a mi querida diócesis de San Carlos Cojedes, que durante estos últimos años ha sido una gran escuela para mi ministerio episcopal. A los hermanos que han venido de la diócesis de Barinas, ahí, en esa diócesis, hunde mis raíces sacerdotales. De una manera especial, los sacerdotes que han tenido el bello gesto de estar aquí. Finalmente, me gustaría que todos ustedes me ayuden a hacer realidad un sueño. Sueño con una arquidiócesis próspera, fecunda, viva, alegre, resplandeciente y comprometida con el anuncio de la palabra de Dios. Tengo el sueño de que algún día el colorido de este cielo y la extensión de esta tierra será transformado en un oasis donde todos nos abracemos como hermanos. Este sueño será nuestro sueño. La semilla germinó y dio fruto. De aquí en adelante nos corresponde a todos cuidar la herencia que nos han dejado. Que la Santísima Virgen, la divina pastora de las almas, y que no vaya a pelear con Nuestra Señora del Carmen, guía y sostenga en su regazo esta arquidiócesis y en ella a cada uno de nosotros. Amén.